Pues yo le conocí muchísimo antes de que se enterara. Pero cuando yo llegué a París, yo jugaba en tercera división y él era Ronaldo. Entonces yo asistía a sus inauguraciones y como soy de Huesca, es decir, más mira con luto, yo lo veía allí, exponía en la Maeg de la Guy de Bac. Sí, sí. Eso tú no sé si sabes lo que es, pero eso... Sí, hemos hablado de eso antes, sí. Eso era la leche. Giacometti, Bacon... Eso, exactamente. Y entonces, pues como llevaba muchas cartas de recomendación para él de mis amigos, y me decían, oye, ves y dile que eres amigo mío. Y yo no sé nunca saludarle. Me lo encontraba en el Ikea alguna vez comprando muebles, pero no le decía nunca nada porque era muy famoso. Hasta que de una manera natural... No me acuerdo. No, que tú no me veías, yo a ti sí. O sea, es que el famoso eras tú. Bueno, hay una enciclopedia de arte abstracto que el primero es Giacometti en la portada y el último tomo en la portada es de José Marvel. Bueno. Y un poco, como él es también de Huesca, ya sé que le fastidia el halago, pero es así. Y luego, un año más tarde o dos, vino Jorge Gay, ya nos empezamos a tratar de una manera natural y la verdad es que simpatizamos, pero que hubiéramos simpatizado igual si no hubiéramos sido pintores. Si él hubiera sido fontanero y yo carpintero, también. ¿Encontrasteis muchos más paisanos en esa época allí? ¿Por allí, aparte de Jorge? Saura estaba allí, bueno, iba y venía, ¿quién más estaba? Saura iba y venía, sí. Pues... Jorge... Paisano estaba Jorge. Bueno, Santiago Ranz. La casa de Pepe y Ana Bendicho, que es su compañera, aquello, yo siempre lo decía de broma, pero así se convirtió era como la embajada de Aragón en París. Y era una cosa graciosa porque todo aragonés o zaragozano que pasaba por París caía por la casa de Pepe. Y algunos se quedaban también. Bueno, se quedaban muchos. Había un señor que no sabía quién era que se había quedado allí. Y algunos querían quedarse. Es que cuando eres pobre tú no puedes alquilar una casa en París, porque te piden la nómina. Ahora bien, si finges que eres rico, son las agencias las que te proponen las casas. Entonces alquilé una casa que no podía pagar ni de coña, con jardín, con habitaciones de sobras, una cosa tan increíble que tenía que compartirla para poderla pagar. Pero luego además, pues llegaba uno, llamaba al timbre y me decía que soy amigo de no sé quién y se metía. Y aquello era un cachondeo. Sí, porque además la mayor parte de ellos no los conocía él tampoco.